Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará visita oficial a Cuba en respuesta a la invitación de su homólogo de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El avance del capitalismo neoliberal amenaza con convertir al planeta en un lugar más anárquico e inseguro, advirtió el presidente Miguel Díaz-Canel durante la clausura de la más reciente sesión del Parlamento cubano. Parejas cubanas de vóley de playa discutirán hoy las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, realizará una visita oficial a la República de Cuba desde este 31 de julio al 1 de agosto, en atención a la invitación cursada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En su perfil de X, el mandatario de la nación sudamericana subrayó que su visita a la mayor de las Antillas constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso común con la integración latinoamericana y caribeña, la paz, el multilateralismo y el desarrollo sostenible. Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe. El voto de mi pueblo fue por la paz y es mi principio. Los bloqueos son violaciones generalizadas de derechos humanos y como presidente aún de Colombia, que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quiero decir que si queremos la paz mundial debe iniciarse un diálogo entre civilizaciones que incluya América Latina y el Caribe en pie de igualdad, señaló Petro. Cuba y Colombia mantienen estrechos lazos de amistad basados en el respeto mutuo y la cooperación en diversos ámbitos, en el interés de fortalecer las relaciones bilaterales en beneficio de ambos países y pueblos. Lo decíamos también en titulares, durante la reciente clausura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó que los meses de diciembre de 2025 a julio de 2026 han estado marcados por un escenario extremadamente complejo y amenazante, propio de una fortaleza sitiada. Escuchemos sus palabras ante el plenario. Desde la artera agresión militar a Venezuela y el secuestro de su legítimo presidente el 3 de enero de este año, la concepción de un mundo basado en leyes está siendo borrada por completo y amenazando con convertir al planeta en un lugar mucho más anárquico e inseguro de lo que era ya como consecuencia del feroz avance del capitalismo neoliberal. El régimen neofascista instalado hoy en Estados Unidos reedita sin recato algunos de los horrores que en la primera mitad del siglo XX desatara el fascismo alemán en su afán expansionista. Los puntos de convergencia entre uno y otro régimen resultan cada vez más alarmantemente peligrosos para el destino de la humanidad y la paz mundial. La xenofobia, el excepcionalismo nacionalista, la mentira como instrumento de dominación, el culto a la personalidad, la proscripción de las ideologías adversas, el atropello de las culturas, la conquista de territorios y el despojo de sus recursos naturales o el castigo colectivo a grandes poblaciones humanas no distinguen, sino que emparentan cada vez más al fascismo hitleriano con el que va dando señales de reemergencia. El mandatario también señaló que resulta preciso y urgente tomar conciencia sobre la gravedad de las amenazas de Estados Unidos sobre el mundo, pues cualquiera de nuestras naciones puede sufrir las mismas agresiones que Gaza. Compartimos un fragmento de sus palabras. No olvidemos que una parte del mundo miró para otro lado cuando se desataban los horrores del genocidio en Gaza, y para la historia quedará la impunidad y crueldad con la que aún masacran a ese pueblo e intentan extinguir su cultura. Organismos de Naciones Unidas calculan que entre 75.000 y 90.000 habitantes de la franja perdieron la vida como consecuencia de la guerra. Alrededor del 60% de las víctimas son mujeres y niños inocentes, además de los más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros de edificios bombardeados. Insatisfechos con su perversidad, los autores del crimen generaron un desplazamiento poblacional de casi 2 millones de personas hacia una reducida franja de unos 35 a 40 kilómetros cuadrados, lo que eleva la densidad poblacional a niveles extremos
de entre 30 a 40.000 personas por kilómetro cuadrado, algo insostenible en términos de capacidades de refugio, agua, saneamiento y atención. En la región de América Latina y el Caribe se observa un palpable giro político hacia la extrema derecha, destacó el jefe de Estado cubano ante el panorama geopolítico que promueve el establecimiento de gobiernos regidos por las normas del capital. Así lo dijo. Los avances prometedores que se lograron en las últimas décadas en defensa de los derechos soberanos y a favor de la integración y la cooperación regionales han cedido paso a manifestaciones de subordinación bajo la presión del imperialismo estadounidense, el sometimiento a los intereses de una gran potencia y la predisposición de gobiernos elitistas de derecha que se han entregado al gran capital transnacional, divorciado de las necesidades de sus pueblos. Una delegación de la Red de los Comunistas de Italia visitará Cuba en la primera quincena de agosto para sumarse a las celebraciones por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Detalles de esta visita y la agenda de actividades, pues después de la pausa. Fidel atraviesa nuestra historia personal a las personas de mi edad toda la vida. Yo sé lo que es la utopía, la que soñé, la que acompañé, sé cuál ha sido la lucha, cuáles han sido los enfrentamientos y sobre todo conozco la influencia que Fidel y todo lo que significa Cuba ha tenido sobre la formación política de nuestra América Latina. Y todos hablamos de Cuba, discutimos por Cuba, nos peleamos por Cuba, que Cuba esto y lo otro, y políticamente siempre Cuba está. Porque cuando tú dices izquierda estás diciendo Cuba. Cuando tú dices comunismo, cuando dices socialismo, cuando dices igualdad, estás hablando de Cuba. Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. Como le adelantamos, una delegación de la Red de los Comunistas de Italia visitará nuestro país en la primera quincena de agosto para participar en eventos por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La comitiva de ese partido político estará presidida por el académico Luciano Passapolo, así como por Giacomo Marchetti y Rita Martuffi, directivos de dicha organización, quienes asistirán al primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, a celebrarse del 10 al 13 de agosto en el Palacio de las Convenciones en La Habana. Ese encuentro es organizado por el Centro Fidel Castro Ruz junto a otras instituciones cubanas en el contexto de las celebraciones por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución. De igual forma, contará con la presencia de investigadores, historiadores, académicos y dirigentes sociales de todo el mundo. En el mismo se abordará el legado político e ideológico de Fidel al analizar su aporte como luchador revolucionario y estadista en la historia mundial, su papel en los procesos de emancipación, así como su postura contra el imperialismo, el neofascismo, el hegemonismo y el neocolonialismo, entre otros temas. En declaraciones al sitio digital del diario El Faro di Roma, Passapolo y Martuffi aseveraron que este viaje se desarrolla en un contexto en el que es necesario fortalecer las relaciones entre las organizaciones comunistas y antiimperialistas a nivel internacional. Por otra parte, China llamó a Estados Unidos a cesar las amenazas del uso de la fuerza contra nuestro país y poner fin a todas las sanciones unilaterales impuestas a la isla tras reportes sobre un presunto plan de acción militar de Washington. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Mao Ning, afirmó que Beijing tomó nota de las informaciones publicadas sobre la supuesta elaboración de ese plan por parte del gobierno de Estados Unidos. La vocera señaló que China ya expresó en varias ocasiones su posición sobre este asunto y reiteró el llamado a Washington para detener de inmediato cualquier amenaza de empleo de la fuerza contra Cuba. Asimismo, instó a Estados Unidos a eliminar todas las formas de sanciones unilaterales aplicadas contra la nación caribeña. Mao subrayó que China continuará apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en rechazo a la injerencia externa y que trabajará junto con la comunidad internacional para salvaguardar la equidad y la justicia internacionales. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán, que está listo ya para informarnos y que nos trae buenas nuevas. Adelante, Durán.
Momento para los deportes, gracias Evelyn. En efecto, ya estamos con nuestro segmento dedicado a los deportes aquí en Cuba Noticias y como decías, vamos con informaciones de la actualidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que desarrollan este viernes la 7ª jornada de entrega de medallas en Santo Domingo. Esta mañana las parejas masculina y femenina de voleibol de playa de nuestro país, la masculina conformada por Eulis Beranes y Damián Gómez, ganó su duelo de semifinales frente a la dupla boricua de Daniel Rivera y William Figueroa. Con esta victoria, el binomio antillano discutirá a partir de las 3 de la tarde de hoy las medallas de oro del vóley de playa masculino ante los mexicanos Carlos Ayala y Antonio Vargas. Por su lado, en la rama femenina, las cubanas Maikelin Drick Cardona y Kailin Garrido vencieron en horas del mediodía de hoy a la dupla de México y van a estar enfrentando en la final a una de Puerto Rico. Eso será sobre las 5 de la tarde aproximadamente. Así que las dos parejas cubanas de voleibol de playa tienen asegurado medalla de plata y van por el oro esta tarde de viernes en Santo Domingo. En otras notas de la cita multideportiva regional, tenemos que este jueves se iniciaron las acciones en el fútbol masculino y el seleccionado de Cuba, que regresa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe después de 12 años de ausencia, tuvo un debut triunfal ante la escuadra de Costa Rica. Miren esto, ese hombre como arrebata el balón en el centro del campo, el pase que le hace a Alexio Ravalo, cómo se quita el jugador cubano la marca del portero y logra con un gol de tremenda factura anotar la diana que en definitiva le dio la victoria a la selección cubana. Recordemos que Alexio Ravalo es un jugador de origen cubano, pero que radica en Italia y juega en el fútbol italiano. Ha integrado ya la selección nacional cubana, no solamente esta de categoría sub-21, también la de la categoría de mayores. Este gol de Ravalo fue a los 28 minutos y decidió el partido a favor de Cuba. En el otro choque del Grupo A, Colombia superó 1-0 al plantel de Panamá. Los cafeteros serán los próximos rivales de Cuba este sábado desde las 7 de la noche en el estadio de Cibao. En el certamen de fútbol de Santo Domingo compiten 8 equipos en 2 grupos. Los 2 primeros de cada llave avanzarán a las semifinales. Y por otro lado, el certamen de boxeo de los Juegos de Santo Domingo se pondrá en marcha mañana sábado. En la primera jornada de competencias debe subir al cuadrilátero el cubano Alejandro Claro en la categoría de los 55 kilogramos. El espirituano arribó en las últimas horas a la capital dominicana después de realizar una base de preparación en la República Popular China. Muy buena preparación, hicimos muy buenos sparring, hay atletas con muy buena calidad también, por las dos partes, por las mujeres y por los hombres, y venimos listos para acá, para estos Juegos Centroamericanos, ya que es mi debut, son mis primeros Juegos Centroamericanos, pues no puedo venir en el 23, porque tuve una día muy reciente y nada, en esto vengo a subirme lo más alto y vengo bien preparado. ¿El nivel en tu división fundamentalmente es fuerte acá en el área? Sí, el nivel estaba un poco fuerte, bueno, pero ya he peleado con casi todo porque tuve la oportunidad de pelear en el clasificatorio y obtener la medalla de oro. Y nada, me faltan algunos atletas, pero nada, me siento bien preparado y vine listo para dar unos buenos combates y llevarme el triunfo, la medalla de oro. ¿Qué están haciendo ahora fundamentalmente en esta etapa que hacen acá? Bueno, en esta etapa ya no es mucha intensidad, ya es nada más trabajo y descanso. En base al peso y nada, descansar. Es una mascotica, es una ración para mantenerte activo, pero ya es lo único que tengo que hacer, ya trabajo y descanso. Me comentó el profe que el peso, que es un tema fundamental en ustedes, está muy bien. Sí, el peso está bastante bien. Nosotros por esa parte somos muy estrictos. Tenemos mucha experiencia en base a eso y venimos listos en el peso, venimos acá en el peso. Palabras de Alejandro Claro, uno de los 6 boxeadores que representarán a Cuba en la rama masculina, porque recuerden que también hay 6 muchachas que estarán por nuestro país en el llamado deporte de los puños. Ya al cierre de este segmento con los deportes, les comento que la selección cubana de béisbol debutó en la jornada de hoy en el torneo de este deporte y lo hizo con un triunfo de 4 carreras por 1 sobre el plantel de Curazao. Este choque se tuvo que detener cuando se habían jugado 4 capítulos y medio porque llegó una lluvia intensa al Estadio Quisqueya de Santo Domingo. En el momento en que se detuvo el partido, ganaban los cubanos 4 carreras por 1 y como estipula el reglamento, al concluir ya la 5ª entrada, se decreta vencedor al equipo que iba adelante en el marcador. El juego lo ganó José Ignacio Bermúdez y lo salvó Yanquiel Mauri. Mañana el equipo cubano
jugará frente a Puerto Rico. Así estamos terminando los deportes con la actualidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuba se mantiene con 16 medallas de oro en el tercer lugar del medallero. Los dejo ahora con Evelyn para los siguientes minutos de Cuba Noticias. Gracias, Durán. Y avanzamos con más. En la oriental provincia de Guantánamo, los campesinos defienden la tierra que les pertenece con la producción de alimentos para el pueblo. Tal es el caso de Eufemio Gonzalvo, perteneciente al municipio de Manuel Tames. Veamos. Las serranías de la provincia de Guantánamo son pródigas para la producción de alimentos. Las imágenes muestran áreas sembradas de frijol variedad Faciolo en el municipio guantánamero de Manuel Tames. En Santa Catalina, zona intramontana, Eufemio es uno de los campesinos que demuestran, como dijera Martí, que si el hombre sirve, la tierra sirve. Aquí todo lleva sacrificio. Ahí porque yo no le he eliminado la piedra porque la piedra es portadora de fósforo a la tierra. Y yo de cierta forma, yo hago todo el trabajo bien hecho ahí. Y aquí como pueden ver, estoy llevando a cabo el policultivo. Tengo maíz, tengo calabaza, tengo café. Y para que la tierra no tenga un solo destino, que produzca bastante. Mis producciones van para acopio y el otro para consumo de la casa y eso. Algo que le quiera recomendar a los que trabajan la tierra. Que le pongan amor, que en estos momentos que el país lo necesita, que hay que explotar la tierra a producir. En Guantánamo los labriegos redoblan esfuerzos aprovechando bondades que brinda por estos días la naturaleza para avanzar en el plan de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Mejías Osorio para este espacio informativo. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Aileen Justiz. Adelante. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y el saludo también terminando la semana para todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones del tiempo sobre el territorio cubano y mares adyacentes han mostrado poco cambio en las últimas jornadas. Las temperaturas son bien elevadas en buena parte del país, superando durante el día los 33 grados Celsius e incluso superiores a 36 grados en algunos puntos del interior. En las últimas horas, la estación meteorológica de la ciudad de Camagüey registró una temperatura máxima de 37.9 grados Celsius, constituyendo récord para esa estación en un mes de julio. Así van a continuar las condiciones del tiempo porque además ese calor se combina también con los factores locales, con la propia inestabilidad de la tarde, la presencia de una onda tropical al sur de Oriente y una baja en la altura al sur del occidente del país, precisamente en el Mar Caribe, y todo eso pudiera estar estimulando áreas de chubascos y lluvias, sobre todo en localidades del interior y hacia zonas de la costa sur. En las próximas horas habrá poca nubosidad en la mañana en los principales destinos turísticos de la región occidental y por la tarde el incremento de la nubosidad con áreas de chubascos y lluvias principalmente en los destinos turísticos de María la Gorda, en Viñales y sobre todo en Playa Girón, donde las lluvias puntualmente pueden llegar a ser fuertes en un corto periodo. Asimismo, en la parte central también será una jornada de poca nubosidad al amanecer, sol y algunas nubes por la tarde y la posibilidad de manera muy puntual del incremento de los nublados en Trinidad, pero con pocas precipitaciones y temperaturas elevadas que estarán en el entorno de los 33 y 34 grados. Mientras tanto, en Oriente también será una jornada de poca nubosidad, cielo despejado al amanecer, sol y algunas nubes por la tarde y la posibilidad de chubascos y lluvias en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, con temperaturas de 35 y 36 grados Celsius. La salida del sol siempre bien temprano por el extremo oriental a las 6:30 de la mañana y a las 8:20 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio, mientras tanto la luna avance su fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, calor y algunas lluvias en horas de la tarde en los destinos turísticos de la costa sur del país. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, cuídese mucho y tenga una excelente jornada. Gracias, Aileen, por este contacto. Hacemos una segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Realmente el imperialismo existe, el imperialismo no descansa y todos los días está buscando la manera y el modo de destruir a la revolución, de poner de rodillas a la revolución cubana, y nosotros los revolucionarios, los antiimperialistas,
tenemos que cerrar filas. Yo creo que lo más importante en un momento como este es sobreponernos a nuestras propias diferencias y conservar la unidad. Notas culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Melissa, bienvenida, un gusto como siempre compartir contigo. Gracias, Evelyn. El placer es mío, por supuesto, compartir estudio contigo y saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos ya las informaciones culturales aquí en Cuba Noticias. Con Rusia como país invitado de honor, invitados de más de 6 países y alrededor de 1.300 novedades literarias, contará la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana. Según informaron sus organizadores en conferencia de prensa, la presente edición se celebrará del 10 al 16 de agosto del 2026, con sede principal en la Estación Cultural de Línea y 18 del Vedado Capitalino, y contará con subsedes en la Casa del Alba Cultural, el Centro Cultural Dulce María Loinás, la Casa de las Américas, el Centro de Estudios Martianos, el Pabellón Cuba, la Biblioteca Nacional José Martí, el Memorial José Martí, la Casa de Poesía y el Centro Fidel Castro Ruz. Como invitado de honor, Rusia presentará al público asistente una amplia variedad de literatura nacional, clásica y contemporánea, y una cartelera cultural que incluye una muestra cinematográfica en colaboración con el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, así lo compartió Víctor Coronelli, embajador de Rusia en Cuba. Enriquecerán además el apartado internacional delegaciones provenientes de China, México, Argentina, Venezuela, Brasil, España, entre otras naciones. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la feria incluirá en su programa la presentación de obras como Fidel, siempre abogado, de ediciones de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Fidel Castro, que se encontró al triunfo de la Revolución, de la editorial Capitán San Luis, y las obras escogidas de Raúl Castro. Asimismo, se hará entrega de los Premios Nacionales de Literatura, Ciencias Sociales, Edición, Nicolás Guillén de Poesía, Alejandro Carpentier de Ensayo, Cuento y Novela, los Premios Calendario de la Asociación Hermanos Saiz y el reconocimiento La Puerta de Papel del Sistema de Ediciones Territoriales. El evento literario más importante del país culminará el 6 de septiembre en la provincia oriental Santiago de Cuba, tras un recorrido por todo el territorio nacional. Continuamos con otras informaciones. Los premios David, uno de los reconocimientos más prestigiosos del panorama literario cubano, que cada año confiere la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, fueron entregados a jóvenes autores cubanos en un acto celebrado en la Sala Villena de dicha institución. Sobre esto le informamos en el siguiente trabajo de la periodista Nailey Vecino. El premio David de novela en esta oportunidad fue para Dominó entre sombras de Ariel Hernández Reyes. Se trata de una historia de suspenso en La Habana actual con una perspectiva lúdica del misterio que cuenta. El jurado estuvo compuesto por Marta Acosta, Ulises Rodríguez Febles y Pedro Juan Gutiérrez. Me siento muy contento por haberlo logrado, porque indudablemente. Y sé que ahora debo trabajar más fuerte todavía porque me quedan otros más para trabajar. Por su parte, Laura Ruiz Montes, Milo Montenegro y Víctor Fowler decidieron otorgar el lauro en poesía a Jessica Chabeli González Smith por su cuaderno Canción del Cuerpo a Rastras, obra que aborda temas como la fragilidad, la soledad y los enfrentamientos. En teatro, el jurado integrado por Rubén Sicilia, Blanca Felipe Romero y Reinaldo Montero concedió el galardón a Varela Leiva por Autorretrato de Juana B. Es una obra que básicamente trata de rescatar la figura de Juana Borrero, esa poeta y también, digamos, joven prodigio que muere muy joven y lega todo una creación artística como fue su epistolario, esas cartas a su amado Carlos Pío y pues también su creación poética. Yo me siento verdaderamente muy feliz, como decía la autora Darra, creo que todo autor Nobel sueña con alcanzar este premio y que bueno que a pesar de los inconvenientes se siga manteniendo, creo que es una oportunidad y un sueño realizado. En la presente edición participaron 11 novelas, 15 poemarios y 5 obras de teatro. Desde 1967 y con ganadores de la talla de Lina de Feria, Marilyn Bóves, Zenel Paz, Eduardo Eras León, entre otros, el premio David se afianza como cantera de nuevas generaciones en el ámbito literario. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Ha sido un placer informarle.
Gracias, Melissa. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.